Muere su líder, ejecutado como un delincuente común. Después vienen las historias de resurrección y una misión imposible. Los 12 elegidos de Jesús, los apóstoles, están instruidos para difundir la nueva fe hasta los confines de la tierra. Se dice que Tomás, Bartolomé y Matías se abrieron camino hacia el este. Historias impregnadas de leyenda, mito y magia. Misionarios que evangelizan en terrenos desconocidos. Existía una amenaza real. Una nueva conversión cada vez, enfrentándose a lo establecido, acabando en enfrentamientos mortales. Les golpearán, les azotarán, les torturarán. Las historias de su martirio los consagran en la historia e inspiran a los fieles. Los viajes de los apóstoles. Viajeros de Oriente. Estado de Kerala, en el suroeste de India. Cada año, un festival desborda sus calles. Esta ciudad se inunda de procesiones, música y bailes. Es la celebración religiosa de la Duputi Perunal. Para un forastero, puede parecerse a cualquier fiesta hindú de las que se celebran por todo el país. Pero observando atentamente, se ven santos cristianos engalanados sobre las ornamentadas cabezas de los elefantes. Hoy en día, en India viven aproximadamente 24 millones de cristianos. Los locales creen que aquí el cristianismo está muy arraigado. Retrocedemos 2000 años, al año 52 después de Cristo. Estamos a casi 5000 kilómetros de Jerusalén. ¿Cómo llegó a asentarse el cristianismo tan lejos? Según muchos cristianos de la India, los seguidores más cercanos a Cristo predicaron personalmente el Evangelio aquí. Esa historia no aparece en la Biblia. El relato es una mezcla de apócrifos, leyendas locales y folclore. La historia sobre cómo algunos cristianos indios creen que la fe llegó hasta Oriente comienza con una ejecución romana en el año 33. Jesús de Nazaret es sentenciado a morir por proclamarse rey. Tuvo una muerte muy humilde. Fue humillado. Murió en una cruz. Una muerte cruel que se convirtió en la base de la salvación según la fe cristiana. Jesús fue traicionado por uno de sus seguidores, entregado por uno de sus propios apóstoles. En el Evangelio de Lucas de la Biblia, Judas traicionó a su Mesías por 30 monedas de plata. Inmediatamente sufrió el sangriento resultado de su traición. Aunque muchas de las fuentes medievales no contemplan el posible arrepentimiento de Judas, tuvo que haberse sentido tremendamente culpable por haber traicionado no solo a Jesús, sino toda una misión a la que había consagrado una buena parte de tiempo, energía y vida. Y debió de sentir que al traicionar a Jesús, estaba traicionando la fe de todos los apóstoles, de todos los discípulos. Algunas historias cuentan que intenta devolver las 30 monedas de plata que recibió a cambio de traicionar a su maestro. No pudo soportar la desesperación y se suicidó.
La Biblia cuenta que 3 días después Jesús resucita de entre los muertos, se aparece intermitentemente durante 40 días y luego asciende a los cielos. Los seguidores más cercanos de Jesús, los apóstoles, se reúnen 10 días después, en el día sagrado judío de Pentecostés, 50 días tras la crucifixión. Con Judas muerto, los apóstoles eligen a un sustituto. El libro de los Hechos cuenta que eligen a este hombre, Matías, de entre más de 100 discípulos. Matías está ansioso por demostrar que vale porque es el nuevo, el apóstol recién llegado que ha sido elegido para sustituir al peor de los traidores. Una vez tomada la decisión, Matías se convierte en uno de los 12, totalmente igual a todos ellos y parte del ministerio que sigue adelante. Pero ¿dónde se ha metido Matías? Los apóstoles ya no tienen líder, ni una misión clara. Jesús dijo que enviaría un signo, pero no dijo cuándo. Entonces, todo cambia de golpe. La Biblia describe un sonido ensordecedor y una luz cegadora conocida como las lenguas de fuego. Los apóstoles reciben un don milagroso, la capacidad de hablar todas las lenguas del mundo. Primero los apóstoles salen a predicar por Jerusalén. Su audacia no atrae el tipo de atención deseada. El sumo sacerdote del templo arresta a los apóstoles para restaurar el orden. Pero su encierro no dura mucho. La Biblia cuenta que un ángel de Dios se les aparece y los libera. Los apóstoles toman una decisión. Huirán de Jerusalén para llevar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Los apóstoles que se dirigen a Oriente forman un grupo peculiar. Tomás, conocido por dudar de la resurrección, dijo: lo creeré solo si lo veo y toco con mis propios dedos las heridas de su cuerpo. Por eso se le conoce como Tomás el Dudoso. Bartolomé, en ocasiones llamado Natanael, que dudaba de Jesús desde el principio. El Evangelio de Juan dice que en una ocasión preguntó si podía salir algo bueno de Nazaret. Y por último, Matías, el nuevo apóstol. Elegido justo antes de Pentecostés, emprende su misión para difundir la palabra de Jesús. Igual que Bartolomé, que antes tenía sus dudas respecto a Jesús, ahora lo deja todo atrás para predicar el Evangelio. Los apóstoles arriesgaron mucho al abandonar Jerusalén. La leyenda dorada incluye una historia contada por San Teodoro, un monje bizantino que concierne al apóstol Bartolomé. Según San Teodoro, Bartolomé tiene una visión de Jesús que le dice que se marche y, sobre todo, que luche, porque está hecho para ello. La leyenda cuenta que Tomás, quizá aún inmerso en sus dudas, no abandona Jerusalén inmediatamente. Al apóstol Tomás a menudo se le llama Tomás el Dudoso, en gran parte por su interés por la evidencia empírica. Necesitaba pruebas absolutamente de todo. Pero fue Tomás, el apóstol dudoso, quien fundó, de acuerdo con los cristianos indios, 7 congregaciones en este país. ¿Cómo pudo el apóstol, con más dudas respecto a su misión, dejar una huella tan imborrable tan lejos? Kerala, India. Cada día docenas de devotos cristianos se reúnen aquí para seguir los pasos del apóstol Tomás.
Subir la pendiente no es tarea fácil. El lugar que el apóstol supuestamente visitó en el siglo I se encuentra a 387 metros sobre el nivel del mar. Muchos peregrinos suben enormes cruces cuesta arriba hasta el lugar donde creen que llegó el apóstol. Al subir esta colina, uno siente calma, tranquilidad. Eso es lo que se experimenta, la quietud del entorno y esas cosas. Es como si rezar a Santo Tomás y visitar este lugar te transmitiera una especie de espiritualidad, una gran felicidad. Una historia de Tomás, transmitida durante generaciones en canciones, dice que estas son las huellas del apóstol, conservadas milagrosamente. Se cree que estas son las huellas de Santo Tomás. Por eso la gente viene a verlas. Y por eso se mantienen así, en su estado natural. Otro verso cuenta que Tomás dibujó una cruz en una roca y que más tarde apareció esta cruz dorada en su lugar. Esta es la cruz dorada de la que habla la tradición. Santo Tomás predicó sobre una roca en esta zona. Y milagrosamente, la cruz que él dibujó en la roca se transformó en una cruz dorada. Los santos padres también hablaron de este suceso y nosotros creemos en él. Por eso miles de personas vienen a venerarlo y a contemplar la cruz dorada. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. Aquí la gente cree que el apóstol estaba destinado a traer la palabra de Jesús a la India. Pero en los Hechos de Tomás, el texto apócrifo del siglo III, Tomás no responde a esa llamada de inmediato. Era famoso por su escepticismo cuando Jesús resucitó de entre los muertos. En los días siguientes a Pentecostés, Tomás permanece en Jerusalén, incluso cuando los demás ya han partido. Los otros apóstoles que se dirigen a Oriente emprenden sus misiones para difundir el Evangelio. Los apóstoles rápido aprenden que hay pocas reglas en las calzadas y caminos del mundo antiguo. Viajar a través del desierto y por los territorios salvajes de Asia Menor era una proposición bastante abrumadora. Se trataba de páramos desérticos con poca población en los que no abundaban las autoridades romanas, por lo que la protección contra bandidos o cualquier otra amenaza tenía que ser difícil de encontrar. Y la idea de que era muy fácil ser atacado era cierta. Viajar a pie implicaba obviamente enfrentarse al peligro. Había bandidos, había animales salvajes. Algunos viejos documentos hablan de los esqueletos que se encontraban por el camino. Tenía que ser un viaje muy largo a pie, un viaje además muy duro, y siempre había posibilidad de que te asaltaran bandidos, de caer enfermo, de no tener suficientes provisiones. Y claro, si ibas bien cargado de provisiones, te convertías en un objetivo aún más apetecible. Los apóstoles se han adentrado en un mundo duro y hostil. Hay muy poca información sobre el misterio del nuevo apóstol. Tras Pentecostés, Matías desaparece de los libros oficiales de la Biblia. El historiador bizantino Nicéforo afirma que Matías predicó en Judea y a lo largo del Mar Negro, en la actual Georgia. Según los libros de los Hechos, cuando les fue asignada su misión, los apóstoles también recibieron un poder sobrenatural. La tradición apostólica cuenta que todos los apóstoles convencían a sus conversos mediante milagros, sanaciones, duelos de magia
y luchas con demonios. No existía ningún cuidado médico para las enfermedades mentales. Por eso que exista alguien que realice exorcismos, que calme las mentes atormentadas, con estados psíquicos y comportamientos psicológicos, resulta increíblemente efectivo. El poder de expulsar a los demonios otorga mucha fuerza a los apóstoles, y el exorcismo se convierte en un componente esencial en la narrativa de las primeras conversiones. De vuelta en Jerusalén, los Hechos de Tomás cuentan que Jesús se le aparece en un sueño. En él, Jesús deja claro cuál es el propósito de Tomás. Jesús aparece en un sueño de Tomás y le dice: «Te envío a la India». Jesús le pide que emprenda su misión apostólica en la India, pero él se muestra reacio, no quiere ir. Al parecer, no se tenían muchos conocimientos sobre la India en la época. Y puede que hubiera prejuicios por ignorancia sobre este país. Pensaban que iban a un país de bárbaros. Tomás sigue dudoso. Inmediatamente, Tomás responde: «Señor, envíame donde sea». Envíame donde sea menos a la India. No quería ir. Dijo: «Dame cualquier otro país e iré, pero no me mandes a la India». Es probable que no le acogieran. Iba a contar, especialmente a la comunidad judía, que el judaísmo había experimentado un gran cambio. Podían aceptarle o no. Jesús tiene un plan especial para Tomás. Otro tipo de misión. Jesús insiste: «No, tienes que ir, e irás como arquitecto». El rey está buscando a alguien que sepa construir al estilo romano. Obviamente, Tomás está fastidiado. No le hace ninguna gracia tener que ir a la India. Jesús tiene que persuadirle y le dice: «Si vas y construyes una mansión, te prometo la palma del martirio». Y finalmente, tras mucha persuasión, decide llevar a cabo su plan. Bartolomé también fue llamado para ir a la India, según cuenta Eusebio, el historiador del siglo IV. Cuando Bartolomé llega al subcontinente indio, lleva consigo el Evangelio de Mateo. Este cuenta la historia de Jesús y ordena a sus feligreses: «Id a hacer discípulos a todas las naciones». Bartolomé sigue avanzando. Costa de Malabar, en la India. Según los cristianos indios, aquí fue donde el apóstol Tomás desembarcó por primera vez en el año 52 después de Cristo. Estas estatuas conmemoran el atributo más famoso del apóstol: su naturaleza dudosa. En los Hechos de Tomás, el apóstol es un misionario reticente. Hasta que Jesús no se le aparece personalmente, no acepta su misión y se dirige a la India haciéndose pasar por arquitecto. Un poderoso cliente, el rey Gondofares, encarga al supuesto arquitecto la construcción de un nuevo palacio de estilo romano. En la India,
En la tradición de la iconografía, Tomás es representado con herramientas de construcción, de arquitecto. Probablemente tuviera dotes arquitectónicas, supiera construir viviendas, etc. El rey Gondophares está deseando dar la bienvenida a su nuevo arquitecto, o eso cree, y le pide que dibuje varios planos. Dibuja un plano para una especie de palacio o crea una maqueta. Y el rey queda muy impresionado con la propuesta de construcción del apóstol. Sin embargo, el rey comete un error. Tras recaudar todo el dinero y aprobar el proyecto de Tomás, abandona la provincia durante 2 años. Tomás no tiene intención de construir nada, al menos no en este mundo, pero sí tiene planes para el dinero del rey. Tomás hace algo muy raro. Coge el dinero y lo distribuye entre los pobres. Después de un tiempo, el rey quiere saber cómo evoluciona su construcción. ¿Has erigido el palacio que te encargué? Tomás le dice que sí. Pero cuando el rey va a ver el palacio, no hay nada. El rey vuelve de su viaje tras 2 años y no encuentra nada. Pregunta, ¿dónde está el palacio? ¿Qué ha pasado con el dinero? Y Tomás le dice que había repartido el dinero entre los pobres. Pero así no se construye mi palacio. A lo que Tomás contesta, te he construido un palacio mejor, pero está en el cielo. La misión de Tomás en la India acaba de empezar y ya se enfrenta a la ira del furioso rey. El rey vuelve y se encuentra sin palacio, sin dinero y con un montón de cristianos. Descontento con el resultado, encierra a Tomás y ordena su ejecución. Decide despellejar a Tomás y quemarlo vivo. Tomás le había respondido, te he construido un palacio, pero en el cielo. El rey estaba muy furioso porque se había quedado con su dinero y le estaba engañando. Así que lo encerró. Justo en ese momento, la historia cuenta que el destino entra en juego. Resulta que el hermano del rey, Gad, muere repentinamente. El hermano del rey muere. Y resucita unos días después. En ese momento, el rey quiere saber qué demonios está pasando. El hermano del rey cuenta que ha tenido una visión del más allá. Había subido al cielo, donde un ángel le enseñó los preciosos palacios que había allí. Y el ángel le explica, este es el palacio que Tomás ha construido con las almas de todos esos pobres y todas sus oraciones. No puedes llevarte tu riqueza terrenal contigo. Sabe que el rey está tan enfadado que quiere matar a Tomás por quedarse con el dinero. Así que le dice, no, hermano. Gad, que había visto el palacio de su hermano en el cielo, le dice, debes perdonar al apóstol, ha hecho lo que prometió. Te ha construido un palacio, no uno terrenal, sino uno divino.
Tomás advierte al rey que solo recibirá su recompensa divina si se convierte al cristianismo. Básicamente Tomás le dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Se compran mediante la oración y la distribución de las riquezas entre los pobres. Por fin el rey entiende que el único palacio que puede conseguir está en el cielo, así que se convierte y perdona a Tomás. Conmovido por el poder de la visión y las palabras del apóstol, el rey libera a Tomás. El rey Gondofares y su hermano Gad se convierten. El bautismo en la época no era algo especialmente bonito. Simplemente se sumergía a alguien en el río y se le limpiaba, como acto simbólico por el que se comienza de nuevo. Tomás bautiza a los hermanos. Este hecho, según lo describen los Hechos de Tomás, es un momento crucial en el asentamiento de una nueva religión en el noroeste de la India, el actual Pakistán. Palayur, India. Se dice que esta iglesia del siglo XVII está erigida sobre 2000 años de historia. Se cree que aquí fue donde Santo Tomás fundó su primera iglesia en India. Algunos cristianos indios aseguran descender de antiguos miembros de la clase brahmán, el rango más alto del sistema indio de castas. Aquí, Tomás también se encontró con judíos. A 200 metros se encuentran las ruinas de una sinagoga. También en las cercanías hay un lugar donde la tradición oral cuenta que Tomás realizó milagros, como lanzar agua en el aire y que ésta se mantuviera suspendida un rato, brillando como si de diamante se tratara. Los testigos fueron convertidos y bautizados en este lugar. La historia no deja a Tomás descansar tras la conversión del rey y su hermano. Su misión va más allá. Se dirige al este, hacia la costa india en la bahía de Bengala. Mientras tanto, según la leyenda dorada, tras una misión en las afueras de Judea, el apóstol nuevo se mete en problemas. Matías, el sustituto de Judas el traidor, se enfrenta a una resistencia violenta. Matías continúa su ministerio en Tierra Santa y finalmente en Jerusalén le llevan ante el Sanedrín con pruebas facilitadas por testigos falsos para justificar su lapidación. Matías es traicionado por 2 testigos de Judea y lo empiezan a lapidar para matarlo. En medio de la lapidación, le rematan cortándole la cabeza al estilo romano. La leyenda dorada cuenta que fue decapitado con un hacha, pero otras fuentes dicen que fue con una espada. Como ocurre con otros apóstoles, el relato de su muerte depende de las fuentes.
Tras predicar el Evangelio de Mateo en la India, el apóstol Bartolomé vuelve hacia el oeste en dirección a Jerusalén. Los apócrifos hechos de Felipe cuentan que viaja con el apóstol hacia la ciudad griega de Hierópolis, en la actual Turquía. Allí, Felipe convierte a la mujer de un oficial romano, haciéndole enfurecer. Felipe y Bartolomé son arrestados y sentenciados a muerte. Algunos relatos cuentan que les cuelgan de un árbol, otros de un gancho y otros de una cruz. La mayoría afirma que Felipe fue colgado boca abajo. Incluso colgado, Felipe predica desde la cruz, atrayendo a una multitud conmovida por las palabras del hombre moribundo, y exige que liberen a los apóstoles. Bartolomé se salva. Pero Felipe rechaza la misericordia de la multitud. Para los apóstoles el martirio es una victoria. Insisten que quiere morir en la cruz. Bartolomé vivirá para seguir predicando. Por increíble que parezca, las leyendas cuentan que el destino que le aguarda es aún peor. Bartolomé sigue avanzando hacia el este, hasta Armenia. La tradición cuenta que el destino le une con otro apóstol, Judas, que ha estado evangelizando en la actual Turquía y Armenia. La leyenda dorada cuenta que el dúo logra un gran éxito en la zona. Hoy se cree que estos dos apóstoles fundaron la Iglesia Apostólica Armenia y se les conoce como los primeros iluminadores de Armenia. Pero una última conversión le costará la vida a este apóstol. Bartolomé convierte a un rey armenio. El hermano del rey, indignado, le arresta. Los relatos del martirio de Bartolomé son extremadamente variados. No aparecen en la Biblia, pero se han ido transmitiendo mediante el folclore, las leyendas y el arte. Los relatos son brutales, espeluznantes, espantosos. Una de las imágenes más famosas asociadas con Bartolomé es el momento en que es desollado. Muchos artistas, como Miguel Ángel, entre otros, representan esta escena en que el santo es despellejado vivo. Y la mayoría de estas imágenes se centran en su estoica respuesta. La imagen en que le rajan la piel y tiran de ella despellejándole es horrorosa y espeluznante. Pero por supuesto el santo permanece estoico, no expresa su dolor. No hay respuesta ni agonía mientras lo desuellan, porque soportar la tortura es el primer paso hacia su santidad. Algunas historias cuentan que también fue crucificado y decapitado. Jacobo de Vorágine y la leyenda dorada sugieren que sufrió las tres cosas: le desollaron, le crucificaron y al final le decapitaron. En India, la leyenda dorada cuenta que la misión constante de Tomás tomó impulso y atrajo a conversos. Los historiadores creen que muchos de los primeros conversos fueron mujeres que financiaron sus ministerios y albergaron congregaciones en sus hogares.
Tomás continuó su ministerio en el resto de la India. Fue a otras zonas del país y continuó con sus conversiones. Al final subió al norte de la India y convirtió a la esposa del rey. Al convertirla, la convence de que debe ser casta y adoptar una actitud virginal. Parece que Tomás alejaba a las mujeres y esposas de sus maridos porque básicamente les decía que no mantuvieran relaciones sexuales con ellos. La leyenda cuenta que Tomás convierte a la mujer del rey Misdeus y le dice que prive al rey de sexo hasta que él también se convierta. Esto no agrada al rey, que quiere saber por qué su esposa ya no comparte lecho con él. Entonces el rey llama a Tomás y le dice: por favor, déjanos recuperar a nuestras esposas. Y Tomás se niega, así que lo encierran. Tomás entra en prisión por orden del rey. El rey reacciona encarcelando a Tomás y torturándole. Pero acaba salvándose, supuestamente por una milagrosa intervención. Milagrosamente, brota un manantial de agua de la tierra y apaga el fuego. Dios envía un manantial de agua que brota de la tierra. Tomás empieza a burlarse de que el rey venere a demonios e ídolos de esa índole. Creo que Santo Tomás era un hombre valiente. Se le representa como tal, como el apóstol valiente de Jesucristo en las páginas del Evangelio. No se sabe qué religión profesaba el rey Misdeus en aquel momento. Al parecer, solía venerar a sus ídolos. Tomás no estaba a favor de que se adoraran ídolos. El rey está horrorizado. ¿Cómo te atreves a hablarme de igual a igual? Lo meteré en el horno. El rey está furioso y condena a Tomás a una muerte dolorosa. Pero la leyenda no permitirá que el apóstol Tomás muera tan fácilmente. Entonces lo meten en un horno, pero este se apaga inmediatamente. Dios vuelve a salvar a Tomás de nuevo del fuego del horno. Decidido, el rey intenta meter a Tomás en un horno, según cuenta la leyenda dorada. Pero no funciona, y este escapa del horno incandescente, totalmente ileso. El rey Misdeus no se rinde. Quiere al apóstol muerto y no parará hasta que Tomás deje de ser una amenaza para el orden establecido. El rey ya está harto de Tomás y decide matarle, pero no quiere que le ejecuten en la ciudad para no enfadar a sus seguidores. El rey, decidido a liquidar a Tomás, ordena a sus soldados que lo lleven a lo alto de una colina y lo atraviesen con lanzas. Pero en la tradición cristiana india, Tomás sobrevive a un golpe de espada y huye a una cueva. La leyenda local cuenta que no muere inmediatamente, sino que se arrastra hasta una cueva. Tomás logra refugiarse en una cueva y recurre a Dios. Aquí termina la leyenda. La cueva donde supuestamente murió Tomás sigue siendo lugar de peregrinaje para los cristianos indios.
Pero, ¿qué ocurrió con el rey que lo mató? La leyenda dorada le da una segunda oportunidad. El rey Misdeus pronto se ve en necesidad de un milagro. Su hijo está enfermo y nadie puede curarlo. El hijo del rey, que ejecutó a Santo Tomás, enferma tras la muerte de este. El rey acaba comprendiendo la sabiduría de la nueva fe de su reina cuando su hijo cae enfermo. Dispuesto a probarlo todo, el rey visita la tumba del apóstol. Según los hechos de Tomás, incluso después de su muerte, la reina sigue siendo una fiel conversa que, de hecho, ayuda a crear la primera iglesia. Y finalmente, hasta el rey que lo mató, se convierte. Desesperado, va a la tumba de Tomás y se lleva un hueso. Sabe qué ocurre con las reliquias. Sabe que los huesos del apóstol tienen grandes poderes curativos. Pero cuando va a la tumba, se la encuentra vacía, sin huesos. El cuerpo ha desaparecido milagrosamente. Así que el rey coge un poco de tierra de la tumba. Y la esparce sobre su hijo. Esta resulta ser igual de eficaz porque su hijo sana. Y el rey finalmente se convierte y empieza a creer en la fe de Tomás. El rey se convierte al cristianismo y recibe el perdón. La leyenda cuenta que hasta le acogen en una de las 7 iglesias fundadas por Tomás. Iglesias que siguen existiendo a día de hoy. Cuando el sol se pone en Aduputi Perunal, los creyentes se reúnen para orar y dar gracias. Este festival de oraciones, procesiones y música de 2 días homenajea a otro santo, San Jorge. Pero los casi 24 millones de cristianos de la India identifican su origen con Tomás. Aquel apóstol tan famoso por sus dudas dejó una huella imborrable. Creen que la semilla que Tomás plantó aquí tiene su fruto en tradiciones que son propiamente cristianas, pero a la vez únicamente indias. Hasta el día de hoy, las historias de los apóstoles que se dirigieron a Oriente son relatos tergiversados de versos bíblicos, leyendas y folclore. Estos son los míticos primeros pasos en el recorrido del cristianismo. De los seguidores más cercanos de Jesús a una fe mundial de 2.000 millones de personas. Los viajes de los apóstoles.